Buenas tardes y bienvenidos al cuarto encuentro de DITEC. Muy buenas tardes a todos, les damos la bienvenida y para comenzar vamos a hacer un breve repaso y después sí, nos metemos de lleno con la entrevista principal. ¿Qué es DITEC? DITEC es personas con discapacidad, personas mayores, comunidad. EPOF, enfermedades poco frecuentes, oncología y derechos humanos. Unidos por la equidad. Muy buenas tardes. Tenemos el placer de presentar un nuevo programa de DITEC, Asociación Civil Sin Fines de Lucro. Muy bienvenida y agradecidos de que aceptaras nuestra invitación. Hola Rosario, mucho gusto. Nuestra entrevista de hoy es a Rosario Figueroa, quien tiene una enfermedad rara, la HHT, de la gestasia hemorrágica hereditaria. También se la conoce con el nombre de síndrome de Rendu-Osler-Weber. Buenas tardes, Rosario. Hola, buenas tardes. Un placer. Gracias por la invitación. Gracias a ti. ¿Nos cuenta cuáles son las manifestaciones de esta enfermedad? Bueno, una de las manifestaciones más típicas de la enfermedad son las epístasis, o sea, los sangrados severos por la nariz, pero sumamente abundantes. Esa es una de las manifestaciones más visibles y más comunes, ¿verdad? Además de la presencia de petequias o manchitas rojas en la piel, sobre todo en la mucosa nasal, de la boca, la lengua, aunque puede aparecer también en las manos y en el rostro puede ser visible. Eso depende de cada paciente. Yo le heredé a mi mamá sangraba muchísimo, realmente impresionaba al que no estaba acostumbrado. Para nosotros ya era una cuestión de la normalidad del hogar y ya no nos sorprendía tanto, pero sí asustaba. Y cuando su hematólogo me dijo que le parecía que yo también la tenía por una de esas manchitas que tengo en el labio, nunca creí que la tuviera porque yo no sangraba. Yo tengo una presentación que ya no es tan visible, que son lo que se llaman malformaciones arteriovenosas, que se presentan en órganos internos como pueden ser pulmones, hígado, aparato digestivo, sistema nervioso. Yo las tengo a nivel pulmonar, las tengo en el hígado y tengo una en el cerebro. Bien, cuando a tu madre le diagnosticaron esta enfermedad, ¿qué edad tenía tu madre? Y a ver, mi mamá tenía más o menos unos 45, 50 años aproximadamente. Hasta ahí nunca se sabía por qué sangraba tan profusamente. También te digo, cuando nos dieron el diagnóstico no nos aportó demasiado porque no nos explicaron qué era, no nos supieron dar demasiada, no nos supieron de repente nosotros no supimos reclamar explicación o pedir explicaciones, ¿no? Yo recuerdo que si bien teníamos el diagnóstico, si íbamos a una emergencia decíamos que ella sangraba porque tenía síndrome de Rendu-Osler, no aclaraba mucho. Los médicos te miraban como que, sí, ¿y qué es eso? No. En su momento no fue muy aclaratorio. Claro, tu mamá tenía, nos dijiste, alrededor de 40 años, y vos eras una niña, ¿no? Mi mamá tenía 45 más o menos y yo unos 17. Uh-huh. Sí, cuando a ella le dijeron por primera vez, escuchamos la palabra síndrome de Rendu-Osler. Bien, ya la enfermedad estaba siendo conocida en ese entonces. Sí. Los primeros trabajos son del 1800 y algo en la isla de Curazao, pero acá en Uruguay estamos hablando de unos 40 años atrás, 42, que le dieron el diagnóstico a mi madre. Pero vuelvo a decirte, no hizo la diferencia como por ejemplo en mi caso, ¿tá? Cuando a mí sí me diagnosticaron,
fue un antes y un después del diagnóstico, ¿me explico? El diagnóstico aportó, no sé si la palabra sería soluciones, pero sí aportó formas de tratar, aportó el por qué pasaban algunas cosas y que no tenían explicación, aportó el poder manejar tu enfermedad para tratar de llevar una vida normal, ¿no? Cosa que no había pasado en su momento con mi madre, ¿no? O sea, te diría que mi madre, hasta que me diagnosticaron a mí, mi madre pobre, tuvo una vida bastante complicada con el síndrome de red tubular, o sea, con la HHT. Claro, por eso la importancia de este tipo de entrevistas y difusión, para que si alguien en algún momento está pasando por algo parecido pueda identificarlo y llegar al tratamiento. Exacto. Tan importante como el diagnóstico precoz, creo que es la difusión de qué significa tener esa enfermedad y que te den las herramientas para afrontarla, para manejarla, para llevarla, ¿no? Porque obviamente hay cosas que te facilitan un poco más y otras que te complican, ¿no? Rosario, ¿tú consideras que esta enfermedad poco frecuente es una enfermedad incapacitante que produce discapacidad a la persona, al paciente? Bueno, creo que a cierta altura de la vida sí. Llega un momento que sí, ¿no? Se dice que nuestra enfermedad tiene como que penetrancia, ¿no? En nuestros primeros años de vida somos prácticamente asintomáticos, ¿tá? La sintomatología generalmente aparece después de los 20 años y las complicaciones severas a partir de los 40, 45 años es cuando aparecen las complicaciones. Que bueno, depende de cada caso, ¿no? Hay personas a las que es realmente invalidante, porque, por ejemplo, trabajar con público y estar sangrando por la nariz no es llevadero. En mi caso, con la dificultad respiratoria, ¿no? No es fácil de repente afrontar determinadas tareas, como por ejemplo de una confitera. Amasar, estirar masa con una falta de capacidad respiratoria no es fácil, ¿no? O sea, no digo que la enfermedad de por sí sea incapacitante, sino que hay casos y momentos en la vida en que se vuelve incapacitante. Sí, hoy nos hablabas de que era importante el tratamiento, ¿no? ¿En qué consiste el tratamiento de la enfermedad actualmente? En realidad la enfermedad en sí, tratamiento, no tiene un tratamiento destinado, asignado para la patología en sí, ¿no? Lo que sí aprendemos es, por ejemplo, mi mamá cada vez que sangraba le hacían taponamientos con mechaje, le hacían cauterizaciones, y hoy sabemos que todo eso está contraindicado, por ejemplo, ¿no? En mi caso particular, por ejemplo, sabemos que lo ideal para tratar las MAPs pulmonares, o sea, las malformaciones arteriovenosas, es la embolización, ¿tá? Cuando me hice las primeras embolizaciones en el Uruguay, por elegir mal el lugar donde embolizaban, el punto donde se hacía el émbolo, no dieron el resultado esperado. Entonces, el saber, no es solo saber la técnica de embolización, sino saber elegir el punto ideal donde embolizar. Entonces, volvemos a la base de siempre. Lo ideal es informar, compartir la información, aprender de tu enfermedad. Esa yo creo que es una de las mejores herramientas que puede tener el paciente. Volverse experto en su enfermedad, ¿no? Sin llegar al punto de la soberbia de creerte que sabes más que un médico, ¿no? Pero sí, de repente poder encarar la conversación con un profesional y decirle, no, mire, en realidad yo sé que la cauterización no está buena por esto, por esto, por esto y por esto, ¿no? Cuando vos tenés argumentos y tenés conocimiento, te defendés de otra manera, ¿no? Claro, aparte de ser enfermedades poco frecuentes, muchas veces no se tiene el conocimiento a nivel de la salud como para llegar a un tratamiento.
Exacto. Hay una cosa que la doctora Mesano dice siempre, y que a mí me gusta repetir o copiárselo, es que tú nunca vas a encontrar lo que no vas a buscar, ¿no? Que es un poco lo que me pasó a mí a lo largo de la vida. O sea, a mí me confirmaron el diagnóstico un poco de casualidad, ¿no? Pero cuando yo tenía complicaciones respiratorias buscaban de si fumaba, de si tenía antecedentes asmáticos, de si había estado expuesta a esto o aquello, o si podía ser un bacilo de Koch, o si podía, ¿me entendés? Digo, pero nunca a nadie se le ocurrió buscar a ver si tenía malformaciones arteriovenosas. Entonces, no las encontraban porque no las iban a buscar, ¿no? O sea, creo que es como que una clave o un talón de Aquiles que tenemos los que padecemos enfermedades raras. Que claro, los médicos, cuando van a buscar, buscan lo que se ve a diario, ¿no? ¿Quién va a pensar en algo diferente, extraño, difícil, poco probable? Sí, nosotros sabemos que de la HHT en Uruguay tenemos a Rosana Mesano, ¿no? Que es una doctora que trabaja mucho en estos temas, ¿verdad? Sí, la doctora Mesano fue la primera doctora que trabajó con nosotros y que se especializó yendo al centro de referencia que hay en el Hospital Italiano de Buenos Aires. Y bueno, y después tuvimos la suerte de que una doctora que estudió e hizo toda su internado en el Hospital Italiano con el doctor Serra, que es el referente a nivel sudamericano. Se vino a vivir para acá porque se enamoró de un uruguayo. Entonces ahora también contamos con la doctora Crispuolo. La doctora Mesano es médico hemoterapeuta y Crispuolo es médico internista. Rosario, ya para ir cerrando la entrevista, queríamos hablar sobre la tarea que hace la asociación HHT Uruguay, que nos contaras un poquito sobre eso. Bueno, HHT Uruguay surgió como un sueño o una locura de 4 mujeres muy particulares, la doctora Mesano, mi hermana, Claudia Méndez, que es otra paciente, y yo. La idea en un principio era solo hacer una jornada informativa de la patología que se hizo en abril del 2012 en el Pereira Rosell, y a partir de ahí aparecieron más pacientes y nos empezamos a unir y se generó HHT. En un principio te diría que la idea era luchar más que nada por el tema de la ley de enfermedades raras, el tratar de buscar el tener una atención acorde a nuestras necesidades. Y después la misma asociación ha ido haciendo cosas que lamentablemente el sistema de salud no nos cubre. Por ejemplo, uno de los estudios básicos de screening para nosotros es el eco con burbujas, que es un ecocardiograma, no tiene ninguna ciencia, pero lamentablemente en el sistema mutual y en el sistema de salud básico nuestro es muy raro que un médico te lo pida. Entonces buscamos quien lo hiciera, la doctora le explicó cómo tenía que hacerse, la asociación paga el estudio y después el socio lo paga como puede a la asociación. Tenemos un hierro especial del laboratorio Libra, que para nosotros es como una bomba de hierro, que es como que estamos hechos paté ahora y dentro de 2 horas que nos pasamos el hierro estamos súper bien. Pero claro, el sistema mutual tampoco lo cubre a menos que estés en internación y no son todas las mutualistas. ACE depende del médico tratante. Entonces hicimos un acuerdo con Libra nos da 3 ampollas al precio de 2, nosotros se la damos al paciente también con la opción de pago en cuotas. Lo mismo con los hemostáticos, que son una especie de gasas especiales para los taponamientos. Además, siempre estamos buscando la forma de difundir. Participamos en el Rally 19 Capitales histórico en 3 oportunidades con mi hermana.
no solo difundiendo DHHT, sino que invitamos a todas las asociaciones que querían darnos material para repartir y se repartió por todo el interior de la República. La verdad, eso fue un antes y un después. Las consultas que llegaron y los vínculos que se establecieron fueron maravillosos realmente. Puedo decirte que HHT Uruguay es como un pequeño hijo para mí y del cual nos sentimos muy orgullosas. Somos 4 comadres que nos sentimos muy orgullosas de HHT. Digo, la verdad creo que se trabaja muy bien, con mucho compromiso. Qué bueno. Rosario, estamos llegando al final. Queremos darte estos minutos que tú te explayes en lo que quieras. Yo lo que me gustaría decirle, no solo a los que padecen HHT, sino a cualquier persona que padezca tanto una enfermedad rara como una enfermedad común, que nunca se debe por vencido. Los cambios se promueven. Uno tiene que ser el artífice de los cambios. Uno tiene que ser el que promueva los cambios. Hay que seguir, vale la pena, hay que luchar, vale la pena, sin duda, sin duda. Que nos vamos a caer, sí, que nos vamos a raspar las rodillas muchas veces, pero vale la pena volverse a levantar y volver a seguir insistiendo. A veces se logra, a veces no se logra, pero por lo menos te queda esa cosa de que hiciste el intento, ¿no? Eso creo que ya solo de por sí valora el esfuerzo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. No, a ustedes por todo lo que hacen, de verdad. Muchísimas gracias a ustedes por todo lo que hacen. A las órdenes. Arriba. Que pasen bien. Igualmente nosotros, a las órdenes. Chao, chao. Otra entrevista súper interesante y me imagino que hay muchas consultas que derivan de este encuentro y cuántas situaciones moviliza todo esto que acabamos de escuchar. Por ello, los invitamos a participar a través de nuestros medios de contacto, a través del Instagram DITEC-UI, nuestro Facebook @DITEC-Uruguay, Twitter Asociación DITEC y a través del correo electrónico ditec-uruguay2002@gmail.com. Por supuesto, los esperamos a todos y de esta manera nos despedimos. Pero antes vamos a escuchar como al cierre de cada encuentro al señor Miguel Ángel Viera para compartir su música y así les decimos hasta la próxima. Chao, chao. Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en pie y anda en mi sangre un río que libere mi voz. Su caudal, sol de Alto Perú, rostro Bolivia, estaño y soledad.